Muy buenas tardes. En nombre del Consejo Nacional y la Red Acelerográfica del Colegio de Ingenieros del Perú, les damos las gracias por su presencia y por acompañarnos a estos eventos importantes, como son la inauguración del Centro de Monitoreo Sísmico CIP, y previo a esto tendremos el ciclo de conferencias magistrales a 10 años del terremoto de Pisco. Antes de dar inicio a la primera parte de este programa, permítame presentar a nuestros invitados en la mesa de honor. Saludamos al doctor Jorge Alba Hurtado, decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Aplausos, por favor. Saludamos también al doctor Nicola Tarque Ruiz, nuestro expositor invitado de esta noche. Igualmente, hacer extensivo nuestro saludo por la presencia de nuestros decanos departamentales que hoy nos acompañan. Tenemos la confirmación del Consejo Departamental de Junín, Ayacucho, Huánuco, Tingo María, y así como el vicedecano del Consejo Departamental de Loreto. Saludamos también en la presencia de nuestros grandes colaboradores, ingenieros y miembros de instituciones que perennemente están brindándonos su colaboración para los distintos eventos realizados en lo que respecta a la prevención en riesgos de desastres organizados por el Colegio de Ingenieros. Igualmente, deseo saludar a quienes nos acompañan en la modalidad virtual a través de nuestra web, por nuestro sistema Zoom, y a quienes nos siguen por el sistema streaming a través de la página web. A todos ustedes, bienvenidos. Para dar inicio, quisiera pedirles, por favor, que sus celulares lo puedan colocar en modo avión o en vibrador, a fin de no interrumpir el desempeño de nuestra conferencia, ¿sí? Muchas gracias. Bien. Para dar inicio, invito al señor decano Jorge Alba Hurtado para las palabras de inauguración. Muy buenas noches, doctor Nicola Tarque, nuestro primer expositor, señores decanos de los consejos departamentales, distinguidos amigos en general. En esta fecha hemos escogido, aunque no exactamente cumpliéndose la misma fecha, pero ya la trascendencia del sismo de Pisco del 2007, del 15 de agosto, ha sido el motivo por el cual vamos a ofrecer dos conferencias, una enfatizando el aspecto de estructuras, lo que ocurrió en ese sismo por el doctor Nicola Tarque, y la otra sobre los registros que tuvimos en términos de acelerógrafos en el sismo de Pisco, que no fueron muchos, pero que fueron relativamente importantes. Esa conferencia la voy a presentar yo. Y al final de las dos conferencias, lo que vamos a hacer es inaugurar un centro de monitoreo sísmico, el cual ha sido posible gracias al esfuerzo y al patrocinio del Colegio de Ingenieros del Perú y también a la unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Hemos podido a la fecha tener más de 30 acelerógrafos distribuidos a nivel nacional y estamos a puertas de poder implementar unos 20 más, lo cual significa pues una red bastante poderosa y que nos permite, sobre todo con el desarrollo que hemos podido hacer con nuestros colaboradores más jóvenes, poder desarrollar una serie de programas de cómputo que nos permiten interactuar, desarrollar, procesar y realmente tener en un tiempo récord los registros como lo vamos a explicar en su oportunidad. Yo quisiera agradecer muy sinceramente al doctor Nicola Tarque, que es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que nos haga esta primera exposición en relación al comportamiento de daños de estructuras ocasionados por el terremoto de Pisco de hace 10 años, 15 de agosto del 2007. Con ustedes, el doctor Nicola Tarque. Sí, así es. Sí. Andrés, por favor. Y el micro. Ahí te van a traer.
Muy buenas tardes con todos los presentes. Antes que nada, agradecer la gentil invitación del Colegio de Ingenieros del Perú para presentar esta charla titulada Comentarios sobre los daños en estructuras ocurridos durante el terremoto de Pisco. Agradecer la gentileza también del doctor Jorge Alba por la invitación y a todos ustedes por la asistencia, queridos amigos y colegas. Entonces, yo voy a comentarles un poco, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Recordar qué es lo que pasó durante el terremoto de Pisco del año 2007. Vamos a ver un poco los tipos de estructuras como es adobe, mampostería, concreto y las cosas que se han estado realizando en estos años. Yo creo que todos hemos sentido el terremoto y sabemos de lo que estamos conversando, de lo que estamos hablando. Estas impactantes imágenes que escarapelan el cuerpo y que nos dejan sin aliento eran registradas en los precisos instantes cuando el terremoto del 15 de agosto desataba toda su furia. La destrucción y la fatalidad se evidenciaban ya en los primeros segundos de la catástrofe, los gritos de desesperación. ¡Pati! Las primeras reacciones al ver a sus muertos y el dolor del pueblo más golpeado. Se escarapela el cuerpo, ¿no? Al recordar estas imágenes, al escuchar estos ruidos, de desesperación, de temor, lo que sucedió en Pisco en ese año. Como ustedes saben, viene el terremoto, fue como 6:45 de la tarde, invierno, la energía eléctrica se fue y salir a oscuras era una cosa muy, muy terrible. La verdad que nos da mucha tristeza recordar lo que ha pasado. Tuvimos 595 muertos, más de 2.000 heridos, más de 430.000 personas afectadas, 76.000 viviendas colapsadas, 84 hospitales dañados, varios hospitales colapsados y otros completamente con severo daño. Entonces fue un evento del cual nosotros no nos podemos olvidar. Tenemos que conocer muchas de las cosas que pasó. Para comentarles un poco del terremoto, ¿no? Fue magnitud de 7,9, ocurrió en la zona del epicentro y fue un terremoto, digamos, superficial. La zona donde se produjo, todo esto de aquí, lo que ustedes ven en un rectángulo, fue, digamos, la zona de ruptura, con unas dimensiones de 190 por 95 kilómetros. Imagínense la cantidad de energía liberada durante ese terremoto. Algunas imágenes del mapa de intensidades del USGS, como ven en la zona de Pisco y Chincha, que fueron las zonas más afectadas, teníamos, digamos, una intensidad de entre 8 y 9, y en zonas más cercanas como Ica y alrededores, también en Cañete, digamos, intensidades que iban de 6 a 7. Fue un terremoto muy, muy, muy fuerte, muy desastroso. ¿Cuáles eran las características? Algunas personas dicen, sentimos el terremoto como con 4 minutos de duración, no nos podíamos poner de pie, nos caíamos, ¿no? Etcétera. Pues
fue un terremoto muy particular porque hubieron dos eventos sísmicos, uno seguido a continuación de otros, más o menos a distancia de 70 segundos. ¿Y por qué la gente, digamos, algunos sintieron como 4 minutos? Pues en zonas de amplificación sísmica, en zonas de suelos muy blandos, ustedes saben que las ondas demoran, digamos, en atenuarse, por eso que las personas muchas veces sentían un tiempo de duración muy largo de este terremoto. Entonces eran como dos eventos, ¿no? Dos eventos muy intensos, uno y luego a continuación otro. Simplemente para adentrar un poco al tema del terremoto, y ahora les voy a comentar un poco sobre el daño de las estructuras. Este es Pisco antes del terremoto. La Plaza de Armas, ¿no? La Panamericana Sur estaba hacia este lado de aquí, hacia mi mano derecha, y este es el centro de Pisco. Muchas casas de adobe, población básicamente que se dedica a la agricultura, a la pesca. Van a notar ustedes la diferencia durante el terremoto, o después del terremoto, vean, cuántos bloques que han quedado casi limpios, digamos, o sea, de estructuras colapsadas, ¿no? A raíz del terremoto. Voy a regresar. Pisco antes del terremoto y Pisco después del terremoto. Ya son 10 años. Ahora tenemos, esta es la imagen actual de Pisco. Aún todavía muchos lugares sin, digamos, sin reconstrucción. Aquí, por ejemplo, está el lugar famoso del Hotel Embassy. Ese hotel de 5 pisos que se cayó por completo. Aquí está, ¿no? Todavía sigue, digamos, en un espacio abierto. ¿Qué nos hace reflexionar? Que todavía hay un proceso de reconstrucción. Hay muchas personas que todavía no han podido levantar sus viviendas. Voy a hablarles también mucho sobre el tema de las casas de tierra. ¿Cómo colapsan? Nosotros tenemos casi en el país el 40% de las construcciones son de adobe. Hace poco hemos tenido, bueno, el día de ayer estaba conversando justo con el doctor, ha habido un terremoto en Puno, y hay las noticias que dicen que hay más de 90 viviendas de adobe con serios daños. Vamos a ver. La tipología constructiva normalmente, en la zona de la costa, como en el caso de Lima, tenemos pues viviendas de adobe de 2 pisos, ¿no? En el primer piso es, digamos, material adobe, muros de 40, 50, 60 centímetros de ancho, y en un segundo piso de material quincha. O también viviendas de un solo nivel de adobe. En el caso de la costa y de estas construcciones teníamos viviendas de un piso de una altura, piso techo, digamos, más de 3 metros, para generar un poco la ventilación. Ahí están las viviendas de 2 pisos y las viviendas de un nivel. Vean la altura de piso techo para circular, porque es un ambiente muy, muy caluroso esa zona, para generar más aire. En Ica, que es la ciudad que también está cerca a Pisco, una tipología de construcción de viviendas de adobe muy particular. Vean ustedes, esta vivienda que se cayó tenía un sobrecimiento de ladrillo y algunas viviendas antiguas tenían como especie de columnas troncos de eucalipto. ¿Por qué teníamos sobrecimiento de ladrillo? Porque en Ica generalmente hay inundaciones, entonces las personas de aquella época decían, bueno, el ladrillo es un poco más resistente que la tierra al tema de humedad y de inundación, ¿no? Y abundan también los troncos, perdón, de guarango, no de eucalipto, de guarango, y también los utilizan como elementos de carga vertical. Un poco para conocer cuál es la tipología constructiva. Ahí está, ¿no? El tronco de guarango. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y qué es lo que nos afecta? Un poco para entrar en el tema global. La pobre calidad de materiales. Cuando fuimos a hacer el reconocimiento de daños al día siguiente en la mañana, ¿no? Encontramos prácticamente todo esto. Vean, los bloques de adobe prácticamente intactos. Lo que falló fue todo el mortero. No había un buen pegamento, por ejemplo, entre los materiales adobe, entre los bloques de adobe. Una buena adherencia. Ahí ven ustedes, los bloques de adobe prácticamente intactos y el mortero, ¿no? Es lo que sea, digamos, desagregado, desmoronado. No ha habido una buena liga, un buen pegamento. Las fallas típicas en una vivienda de albañilería no reforzada son las grietas verticales en los encuentros de muros, ¿no? Comienza el movimiento. Si yo no tengo un elemento de confinamiento, pues va a aparecer estas grietas verticales. Si sigue el movimiento, esto de aquí va a voltearse, va a colapsar, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Se generaron, digamos, las grietas verticales y algunas grietas diagonales y todo ello colapsó. Típico en las viviendas, digamos, de albañilería no reforzada.
Hablo de adobe, piedra o de repente hasta ladrillo sin ningún tipo de confinamiento. Esto fue lo que se observó en muchas partes de las casas de Pisco. Algunas veces los techos también han colapsado, como ven aquí. Solamente muros, los techos de repente han quedado en pie porque se apoyaban en los muros perpendiculares, o de repente en algunos casos también colapsó completamente. Imagínense ustedes si viene un terremoto ahora y nos vuelve a pasar esto. ¿Qué problemas surgen? Obviamente el problema de estructuras dañadas, colapsadas, pero también hay un problema social, un problema de delincuencia, un problema de salud, un problema de educación, un problema económico. No solamente es el terremoto que dura 1 o 2 minutos, etcétera, es el problema que viene después. ¿Cómo nos reponemos ante todo esto? Y es por ello que quiero yo recordarles qué es lo que pasó durante ese terremoto, cuáles fueron los daños y qué es lo que se puede hacer. Los muros de fachada. Aquí vemos los muros de fachada que colapsaron. Esta era una situación un poco triste también, porque cuando fuimos a recorrer esta zona, esta es una calle un poco angosta, los muros de estas viviendas colapsaron, y en esta parte quedaron personas atrapadas, porque lógicamente viene un terremoto, en la desesperación, uno comienza a evacuar. Evacúa y se encuentra con esta parte, encuentra, digamos, todos esos aspectos de peligro, cuando uno está, digamos, saliendo, escapando de su vivienda. Y fue penoso porque al día siguiente, inclusive las mismas personas decían que podrían haber personas muertas debajo de esos escombros. ¿No? En el caso de los techos, como yo les comentaba, si las vigas principales están apoyadas en los muros de fachada, es altamente probable que los techos puedan colapsar. En este caso, vean, el techo completamente en el suelo. Si el muro de adobe resiste un poco más, si resiste cargas en su plano, pues entonces van a formarse las grietas, ya que conocemos, ¿no? Las grietas diagonales, debido a cargas paralelas al plano del muro. Acá, ¿por qué se generaron estas grietas? Porque de repente tuvo un elemento aquí que lo confinaba y otra vivienda. O acá, por ejemplo, una vivienda de ladrillo, de albañilería confinada, que sirvió de soporte a este muro de adobe, perdón. Pues estamos viendo dos tipos de falla, en el plano y fuera del plano, típico de estructuras sin confinamiento. Eso ya nos enseña algo, ¿no? Que tenemos que de alguna forma reforzar nuestras viviendas o las viviendas de adobe. Las viviendas que les había mostrado son las viviendas que estaban en el centro de Pisco o de Ica. Sin embargo, hay una situación extrema. Estructuras que se encuentran en la periferia de la ciudad, como en el caso también de Lima, y tienen una alta vulnerabilidad sísmica. ¿Por qué? Porque miren el tipo de material que utilizan, a pesar que ese adobe es un material más pobre todavía de lo que hemos visto antes. Miren el techo, está hecho de madera, plástico, algunas le ponen hasta cartón, calamina, etc. Es una situación de vulnerabilidad extrema. Vean aquí, ¿no? Aquí la gente comenzaba a recoger los adobes que se habían caído y los colocaban por un tema de seguridad. En esta imagen, vean este muro interno que está colapsado. Obviamente esta es una ruta de escape, una ruta de evacuación, y al momento de tener este muro que se ha colapsado se convierte en una trampa mortal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como les voy a mostrar más adelante, tenemos que reforzar. Tenemos que reforzar para evitar eso. Si yo soy una estructura de adobe y no tengo pues ningún tipo de refuerzo, ante un movimiento, todos los bloques de adobe se van a salir. Pero si yo le pongo una camisa, en este caso como yo tengo un saco, por más que me muevo, internamente todo se va a desmoronar, pero el saco me va a mantener. Eso es lo que, digamos, la idea que debemos nosotros considerar con el tema de viviendas de adobe. Más adelante les voy a mostrar un video de los ensayos que se han hecho. Vamos a ver ahora un poco el tema de las estructuras de concreto armado y de albañilería confinada. Yo le digo informal porque muchas de las viviendas construidas bajo supervisión técnica quedaron allí, intactas. No todas se cayeron. Yo le llamo informal porque las que se cayeron fueron informales. Ya conocemos nosotros este tipo de fallas. Los muros de relleno, los muros que van, digamos, sirven de cortina. Si no tienen ningún elemento de confinamiento o agarre,
simplemente van a caerse, van a desmoronarse, como ven en este edificio. Vean cómo se han caído estos muros de aquí. O en este reservorio, muros de albañilería sin ningún tipo, digamos, de amarre o de confinamiento que pueda cortar la luz libre de esos muros. Ya los conocemos. Si nos damos una vuelta en el cercado, en alguna ciudad, vamos a verlo y vamos a ver que si viene un terremoto se va a repetir todo esto. Muros, como les digo, ¿no? Que prácticamente han colapsado. No han tenido un buen amarre y han colapsado. Esta vivienda de acá está justamente, perdón, el muro que ha colapsado y aquí está la puerta de salida de la casa. Igual se convierten en trampas mortales. ¿No? Hay un acercamiento justamente de ese parapeto que se cayó. No sabemos ya que tenemos que tener algún tipo de confinamiento, un tipo de amarre, pero son errores que se van repitiendo continuamente en cualquier ciudad y en cualquier espacio de tiempo. Inclusive ahora mismo, ¿no? Como les digo, nos damos una vuelta y vamos a ver estos tipos de errores y de aspectos. Mala configuración, mala calidad de materiales. Prácticamente aquí el techo de este nivel ha colapsado, los muros de parapeto también han colapsado y todos estos elementos viga de concreto armado, vean aquí hay un acercamiento, colapso total. Calidad de materiales, falta de refuerzo, inadecuado diseño sísmico. ¿Por qué? Muchas veces por la informalidad. Como les digo, las viviendas, aquellas elaboradas o construidas con una adecuada supervisión técnica no han tenido daños. Estas cosas sí. Muros de ladrillo pandereta que tratan de soportar las cargas importantes de una estructura, como muros portantes, ¿no? Eso sabemos que eso está prohibido, sin embargo se usa mucho. ¿Por qué? Porque el ladrillo pandereta cuesta menos, de repente por ahí el maestro de obra dice, no, no hay ningún problema, vamos a utilizarlo, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que enseñar, inculcar, decir que no, hay ciertas cosas que se deben cumplir para evitar justamente todos estos desastres. Tenemos que ir al campo, ¿no? Tenemos que salir al campo, tenemos que hacer que nuestro conocimiento se vaya a difundir entre todos los constructores. Aquí, otro tipo de ejemplo de colapso de elementos de concreto armado. ¿Y por qué? Simplemente mala configuración. Piso blando, ya lo conocemos mucho esto. Esta es una vivienda de albañilería confinada y en el primer nivel tenían pues sus cocheras, ¿no? Algunos tienen hasta dos vehículos y bueno, aprovechan en hacer cocheras en primer nivel. ¿Y qué pasó? Piso blando, asociado también a un problema de suelo que ocurrió en esa zona, y toda esta vivienda perdió prácticamente un nivel. Los vecinos al día siguiente indicaban que estaban preocupados porque no veían a los propietarios de la vivienda. Es muy probable que de repente alguno de ellos haya perecido en el primer nivel. El ejemplo más significativo de concreto armado, digamos de construcción informal. ¿Quién no ha escuchado hablar de este Hotel Embassy, de 5 niveles, que decían que fue diseñado no para tener 5 niveles, que el nivel digamos, de detalle de los estribos no era el adecuado, que las losas no había la suficiente rigidez para soportar este evento sísmico? Prácticamente cayó como un castillo de naipes, tenía un sótano, ¿no? En el sótano funcionaba un tragamonedas. Este es el caso o el emblema, digamos, del colapso de una estructura de concreto armado. Y aquí hay un tema que se llama adecuación sísmica. Si yo soy un propietario de un edificio en concreto armado, pues yo debería como propietario llamar a un ingeniero y decirles, por favor, quiero que me evalúe mi estructura para adecuarla sísmicamente al nuevo código o mejorarla sísmicamente para evitar justamente todo esto. Pero ¿qué pasa? Obviamente eso tiene un costo, ¿no? Y muchas veces los propietarios no van a hacer eso porque no tienen, digamos, el apoyo económico o de repente la voluntad. Pero que se tiene que hacer, se tiene que hacer. De una forma legal o de una forma, digamos, que vaya de una participación propia, no sé, pero se tiene que hacer. Hay que comenzar
incluir el término de adecuación sísmica. Tenemos que reforzar nuestras estructuras para que puedan soportar el próximo terremoto que pueda venir. Construcciones históricas. Ese es un tema que también estamos trabajando y les voy a mostrar un poco. La iglesia de Pisco, la catedral de Pisco, donde murieron, como se dice, más de 150 personas porque se estaba celebrando una misa a esa hora. Inclusive familia, 6 miembros de una familia perecieron durante ese terremoto. Era una combinación de muros de adobe con muros de ladrillo. Prácticamente los muros laterales colapsaron y el techo pues cayó. El techo colapsó y con eso hubieron muchos daños. La famosa Compañía de Jesús, una estructura con muchas características del barroco, que prácticamente quedó hecha ruinas, como ustedes ven acá. Y aquí hay algo que notar, que también después, a los días siguientes, vino un tractor y terminó de tumbar toda la estructura. Estos muros que ustedes ven acá van a ver ahora que ya no hay. Pero una estructura muy interesante. ¿Qué hubiera pasado si alguien de repente, el gobierno o alguien se hubiera preocupado, hubiera dicho, miren, tenemos esta estructura patrimonial, queremos reforzarla lo mínimo que se pueda para evitar que colapse durante un terremoto? La iglesia de Guadalupe en Ica, también una estructura hecha en adobe con material liviano de madera, colapsó la parte frontal y también parte de las torres. Las paredes laterales también algunas colapsaron. Este tipo de iglesia se repite a lo largo de la costa del Perú. La catedral de Ica todavía sigue en pie. Bueno, hubo un problema con el tímpano, muchos muros fuera de su plano, prácticamente el techo colapsó, como ustedes ven aquí, y todavía sigue allí porque hay un tema de rehabilitación y reforzamiento con entidades del extranjero, con la entidad del Getty. Han hecho estudios para poderla traer a su estado original. Esa es una catedral muy, muy interesante porque toda esa estructura prácticamente es en madera. En madera, y los muros, digamos, son de adobe, que son muros para cerrar el ambiente. Pero todas las estructuras son de madera. Vean aquí las columnas de madera, son troncos, 1, 2, 3 y 4 troncos, amarrados con cuero y con caña, cuero de vaca. Vean ustedes, por ejemplo, la escalera caracol hecha con madera de gorango. Es una estructura muy bella internamente, por eso que se quiere recuperar, para recuperar la identidad de la iglesia. La iglesia de San José de los Molinos, otra estructura también de la época de la catedral, ya con intervenciones a lo largo del tiempo, pero tenía aquí también muros de adobe y un techo de madera, que colapsó durante el terremoto, y también con los embates de las inundaciones en el 98 y de este año. Entonces, este material adobe, vean cómo está disgregado, por el tema de lluvias, el tema obviamente también del terremoto, etc. Y vean la situación actual, cómo están esos muros de esa iglesia. También se está tratando de impulsar alguna de las empresas privadas para que pueda financiar con el tema de obra por impuestos, hacer estudios, digamos, de reestructuración y puesta en rehabilitación de esta estructura. Algo se tiene que hacer, si no se va a quedar allí en el tema del olvido. El tema del patrimonio es importante. Vengo con la famosa iglesia de Luren, una iglesia que se terminó de construir en el 1943 aproximadamente, hecha en ladrillo y algunas zonas de concreto de la época. Colapsó parte de la torre principal y las torres laterales. Y otras iglesias más, ellos en tierra, prácticamente en las zonas de Pisco y de Ica, como ustedes ven acá. Todas estas iglesias, pues, si en algún momento nosotros queremos estudiarlas, queremos colocar el mínimo reforzamiento para que no se caigan, para que no se dañen, y si viene un terremoto, de nuevo volverlas a reparar y no destruirlas. La situación actual, ¿qué tenemos actualmente? Ya pasaron 10 años. Cuando me invitaron al Colegio Nacional para editar esta pequeña charla, me dije, bueno, pues ¿qué nuevo puedo presentar? Voy a hacer un recorrido a algunas partes de la ciudad para ver qué es lo que se ha hecho. ¿Cómo se encuentra Ica, Pisco actualmente? ¿Qué es lo que hay? Y encontré, bueno, yo soy de Ica, así que puedo comentarles un poco más de la ciudad. Esta escena que ustedes ven acá que se repite. Construcciones nuevas y construcciones que todavía quedan desde el año 2000, bueno,
construcciones casi muy dañadas que vienen desde el año 2007. Esta es una imagen que se repite por cualquier zona o lado que uno pueda ir. ¿Y por qué tenemos esto? Falta un sistema de prevención, un sistema que diga, bueno, vamos a evaluar las viviendas y vamos a generar algo, ideas para ver qué podemos hacer con estas estructuras. La iglesia de Luren, vean, parte de la iglesia ya ha sido demolida, parte va a ser rehabilitada o demolida, está en un tema muy candente, el tema de la reconstrucción, rehabilitación de la iglesia de Luren. Los arcos que formaban parte también del adorno arquitectónico alrededor de la iglesia también han quedado así, vean, ¿no? Parte que se cayó lo han botado y los arcos quedan allí. La iglesia de Guadalupe, la iglesia anterior y ahora la reconstrucción. Si era mejor la anterior o la nueva, eso lo dejo a discusión de ustedes, es un tema que lo dejo allí como un tema de una interrogante, ¿no? Por eso les comentaba el tema. ¿Por qué no prevenir antes? ¿Por qué no actuar antes del terremoto? La iglesia Compañía de Jesús, el antes y miren ahora, ¿qué es lo que hay? Prevención. Prevención. No podemos llorar, no podemos repetir nuestros mismos errores. Esta es una iglesia muy hermosa. Perdemos nuestra identidad. Estas son casas de adobe, casonas de adobe, cercanas a la plaza de armas. En este caso de Ica. Y que se repite, donde albergó a famosos personajes históricos en la época de la independencia. Esto era antes en un colegio, con patios adentro, habitaciones, donde también se celebraban algunas reuniones sociales. Y miren en qué se ha convertido. En una cochera, en un estacionamiento de vehículos, de colectivos, etc. ¿Qué falta? Protección, identidad, tratar de hacer un mejoramiento, un plan de ingeniería y arquitectura para poder ver cómo mejoramos. Ya pasó el terremoto, ahora cómo podemos recomponer, cómo podemos mejorar o recuperar todo lo que se había caído. Las personas que tenían recursos o que tienen recursos, ¿qué cosa han hecho? Se cayó la casa de adobe, se cayó la construcción de adobe y aprovecharon y comenzaron a levantar edificios comerciales. Está bien, es su propiedad, pero yo me pregunto, ¿no hay algún reglamento que diga, por ejemplo, tengo que tener algún tipo de retiro de la parte pública hacia el interior? Esto de aquí está diseñado adecuadamente, en caso de un terremoto ya no voy a tener colapso. Son preguntas que me hago, no estoy respondiendo nada. A mí obviamente me gustaría pues caminar, ver un poco de jardín, ver un poco de verde. Hay mucho cemento, hay mucho cemento. Igualito, esa es una de las calles principales hacia la Plaza de Armas de la ciudad de Ica. Obviamente aquí volvieron a construir, no sé si de repente con algún tipo de errores ya de configuración estructural, pero de nuevo se repite. Construcciones hasta Lindero. Entonces, y esta es una situación que se repite en toda la ciudad. Sucedió el terremoto, se cayó la casa, ahora voy a construir hasta Lindero. ¿Es legal o no? Eso hay que averiguarlo, pero como les digo, me hubiera gustado que esto tuviera un tipo de retiro, un tipo de jardín, área verde, hace mucho calor y puede ayudar digamos, al tema urbano alrededor de la ciudad. ¿No? Tener una cosa más simpática para poder, digamos, caminar y albergar a los diversos turistas o personas. Entonces, como les digo, es una situación que se va repitiendo. Podríamos haber tomado puede ser ventaja para poder iniciar a una reconstrucción pensada. Resiliencia. ¿Qué cosa es la resiliencia? Digamos, aquí con este gráfico yo les voy a comentar algo, ¿no? Es el tiempo, vamos a considerarlo así, como el tiempo que yo demoro en recuperarme entre un evento. Si aquí estaba mi estructura, viene un evento, pues esta estructura, digamos, si no está reforzada, si no tiene nada, va a llegar a un estado de daño en un determinado tiempo, tal vez inmediato.
¿Cuánto demoro yo en reponer esa estructura o ese grupo de viviendas o lo que fuera a su estado original? ¿Cuánto es este tiempo? En algunas viviendas ya pasaron 10 años y todavía no llego al estado original, como ustedes han visto. Entonces, aquí hay un tema de prevención. Si yo hago que mi vivienda sea, digamos, sea segura ante un determinado evento sísmico, de repente viene el terremoto y baja aquí. Y rápidamente la llevo yo a su seguridad inicial, a la seguridad estructural. Eso es la resiliencia, más o menos en términos globales. ¿Y por qué le muestro esta imagen? Porque después del terremoto de Ica, de Nazca, del año 96, un grupo de profesores ahí de la Universidad Católica, estaba el ingeniero Kuhn, fueron y reforzaron algunas viviendas de adobe con una malla electrosoldada. En Guadalupe, en algunas zonas cerca de Ica. ¿No? Ahí están estas especies de simulando columnas y vigas en una vivienda de adobe. ¿Y qué pasó? Aquí está la vivienda. La vivienda, digamos, con menos daño, con daños menores. Hubieron algunas fisuras, pero no colapsó, no cayó, y siguió allí la vivienda. Este es un concepto de resiliencia. Viene el terremoto y mi estructura está allí, no colapsa. Como en este, hay otra vista, ven la vivienda con sus, simulando sus elementos de confinamiento. Esta parte no estaba reforzada y colapsó. Hace un par de semanas regresé y ahora esta es la vivienda. ¿Qué fue? Bueno, las personas de aquí consiguieron un tipo de préstamo y han comenzado, bueno, ya a construir pues con material de ladrillo con albañilería confinada. Es normal, ¿no? Uno quiere, digamos, de repente seguir mejorando y de ellos van a hacer un segundo nivel. Entonces, ese es el concepto de resiliencia. Ya lo conocemos. ¿Por qué no, digamos, tener un plan por municipio, por regiones, para poder comenzar nosotros a reforzar? A decir, ustedes tienen que reforzar con lo mínimo sus viviendas de adobe para evitar que colapsen y en un futuro puedan tener esto. Esta es una foto un poco anecdótica, porque era un domingo en la mañana, 8:30 de la mañana, me voy a la zona, ¿no? Normal a tomar fotos, y una señora pues me para, me dice, joven, ¿usted qué está haciendo? No, estoy tomando fotos, solamente quiero ver algunas cosas. La señora no muy contenta, llama a la policía y la policía me para, me dice, ¿usted qué está haciendo? No, soy ingeniero estructural, que estoy tomando fotos, tengo una charla que me han invitado, ok, sigo, usted no hay ningún problema. Sigo, y cuando estoy por acá, justo estas personas están aquí, mirando, ¿qué estaba pasando? Que a 2 o 3 cuadras de allá, lamentablemente estaban robando una vivienda. Entonces me encontré pues en una situación peligrosa, porque yo estaba caminando 8:30 de la mañana de un día domingo, solo, tomando fotos, dije, aquí me van a decir que estoy haciendo algo. Entonces tuve que salir, no pude tomar fotos de las otras viviendas, que me hubiera gustado, pero ya voy a regresar por allá. Entonces este es un tema de resiliencia, como ven. Si podemos nosotros reforzar nuestras viviendas, en algún momento esas personas pues van a volver a construir con otro tipo de material. Ahora en la Universidad Católica estamos investigando el tema de uso de cuerdas, de drisas, amarradas así de forma manual para que los mismos pobladores puedan hacer sus nudos, para darles el efecto de confinamiento a los muros de adobe. Es el ejemplo que yo les explicaba. Si yo no tengo nada, no tengo el saco, no tengo nada, viene el terremoto, me voy a desmoronar. Pero si yo pongo un elemento que digamos una camisa de fuerza, viene el terremoto y este elemento va a confinar mis muros. Esa más o menos es la idea. Ahora también tenemos un proyecto con Sensico para evaluar viviendas de adobe de 2 niveles. Cómo reforzar, cómo atacar ese problema. Y estos son elementos de refuerzo que no cuestan. No por acá. Vamos. Quería mostrarles uno de los ensayos en mesa vibradora que hicimos allí en la Universidad Católica. Es una vivienda, un módulo de adobe con cuerdas, con drisas. Ustedes ven que adentro se va a fisurar, se va a romper, pero la malla, esas mallas cuerdas, atadas manualmente, con fuerza humana, mantienen los bloques juntos, evita el colapso. Hay mallas, cañas, pero hay que ver un material que las personas en la sierra puedan usar, puedan aplicar sin ningún tipo de problema.
Estamos trabajando, como les digo, en el tema de viviendas de dos pisos con chico para evaluar si el procedimiento es adecuado. Hay que mejorar algo más. Ahí está el grupo de investigación. Ahí está el ingeniero Julio Vargas, el doctor Marcel Blondet, que son, digamos, las personas que la parte, digamos, científica de este proyecto, y los alumnos que nos apoyan siempre con estos temas de innovación. Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, y esperemos que esta pequeña charla haya servido para refrescar la memoria de lo que ocurrió durante el terremoto de Pisco y sobre todo la enorme tristeza que nos embargó en aquella época. Entonces, con esto yo quiero agradecer nuevamente aquí al decano, al doctor Jorge Alba, y a todos ustedes por la presencia y la gentil audiencia. Gracias. Muchas gracias, doctor Nicola. Muchas gracias, doctor Nicola. A continuación, continuando con las conferencias, tenemos la conferencia magistral del doctor Jorge Alba Hurtado. Por favor, señor decano, lo invitamos para la conferencia. ¿Sí? Muy buenas noches. En realidad lo que voy a presentar yo es un resumen de cómo estamos en términos de los acelerógrafos aquí en el Perú, haciendo un breve resumen del número de instrumentos que tenemos y los que vamos a instalar en el futuro cercano. Y después vamos a recordar lo que pudimos registrar en el sismo del 2007 y también lo que hemos registrado en un sismo más reciente. Por si acaso, la red acelerográfica del Perú, que la llamamos así, se puede apreciar en estas páginas web que están acá, ¿no? La página de redacelerográficaperú.com. Este es un mapa que lo trabajamos allá por los años 80 y trataba de ilustrar en términos de máximas intensidades sísmicas observadas en el Perú. Se hizo dentro del marco del proyecto CISRA con el CERESIS y por supuesto con la colaboración de varios países vecinos para tener de toda Sudamérica una común historia sísmica en términos de intensidades de Mercalli. Lo importante mencionar para ustedes es que tenemos por supuesto la subducción de la placa de Nazca con los sismos más superficiales en la costa y conforme nos introducimos al continente, las profundidades mayores van aumentando, las profundidades son mayores en el continente, pero también tenemos una cadena aquí que le llamamos zona subandina con sismos más superficiales. Justamente el día de ayer ha habido un sismo en Puno, ¿no? Un sismo que ha tenido un valor de 4.7, 4.8 por estas zonas de acá, cercana a la zona que llamamos de Ayapata, ¿no? En la zona de Macusani. Y también, por supuesto, la zona de Satipo, de Huaytapallana, perdón, también, y la zona de Tambomachay y el Alto Mayo, para darles una idea que nos preocupa no solamente la sismicidad existente por la subducción de la placa de Nazca, sino también de la sismicidad, digamos, continental.
Los sismólogos han establecido que en función de la probabilidad de ocurrencia de un sismo de subducción en la costa peruana, pues hay varios lugares importantes frente a Lima, y esa es la preocupación que tenemos recientemente frente a Nazca y en el sur del Perú, norte de Chile, habiendo asignado valores de magnitud de Canamori y de esa naturaleza. También hay el ciclo sísmico en la zona de subducción y en donde hay coincidencia en estas mediciones de la zona frente a Lima, en Nazca, en el sur del Perú, norte de Chile, y también aparecen algunas otras zonas en el norte del Perú. Por supuesto que las zonas de sismos continentales están aquí presentadas. Es un trabajo que hizo el doctor José Macharé hace unos años y tiene su descripción pertinente allí. Para hacer una historia y para no quitarles mucho tiempo, nosotros cuando estábamos en el SISMIT y con el apoyo del gobierno de Japón en los años 90 al 2000, pudimos instalar una red de instrumentos analógicos, ¿no? Eran marca Rion japoneses, y pudimos en cooperación con algunas universidades nacionales y privadas, así como el gobierno regional de Moquegua, establecer esta red que en realidad ya llegó a su obsolescencia en tanto y en cuanto era una red analógica, y que sí pudimos registrar los sismos del 2007 aquí en Ica y también el del 2001 en la zona de Moquegua. Los otros no pudieron registrar, no obstante que ya existían en esa zona. El SISMIT de la UNI ha establecido su centro de monitoreo sísmico recientemente, en donde se ubican instrumentos en cooperación con CENSICO. Son unos instrumentos marca Kinemetrics que mandan la señal digital, y también hay instrumentos en la zona sur, la que ocurrió después de los sismos del 2001, y hay otras zonas en el centro de Lima y una en Moyobamba también. El mayor esfuerzo del SISMIT se ha concentrado en la ciudad de Lima, en donde ha habido un proyecto con el gobierno central que ha permitido adquirir 60 instrumentos acelerográficos para ser instalados en la ciudad de Lima, algunos de los cuales ya están operativos y otros están por ponerse operativos en el muy corto tiempo, ¿no? Estas son las 20 estaciones y sus ubicaciones de los instrumentos de Lima, así como mencioné anteriormente, el Servicio Nacional de Operarios de Construcción, CENSICO, tiene 11 instrumentos instalados a nivel nacional, pero los maneja, digamos, en un convenio el SISMIT, de modo tal que puede adquirir la señal de manera por internet y procesar en un tiempo muy, muy breve. Las ubicaciones se ilustran allí en términos de los locales que tiene CENSICO a nivel nacional. Cuando yo regresé de los Estados Unidos en los años 80 teníamos solamente 2 acelerógrafos, ¿no? Y los 2 estaban en Lima, uno estaba en el Parque de la Reserva y otro estaba ubicándose de manera variable, habiendo registrado los sismos del 66, del 70, del 74. Ahora tenemos 111 instrumentos acelerográficos ya instalados. Sin embargo, vamos a instalar dentro de poco unos 200 más, de acuerdo a los equipos que se tienen ya en stock, y vamos a triplicar, yo diría, la red acelerográfica ahora. El SISMIT está manejando estos 20 instrumentos que he mencionado, más 11, 31 instrumentos, y aquí hemos instalado otra red en cooperación con el Colegio de Ingenieros del Perú. Este es el Consejo Nacional, como ustedes conocen. Tenemos también instrumentos del posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil, y estos 2 se manejan con la red que vamos a inaugurar el día de hoy. CERESIS tiene 4 instrumentos y el Instituto Geofísico tiene 45 instalados. Sin embargo, también ha conseguido un proyecto con el gobierno central, habiendo adquirido 200 instrumentos para ser instalados a nivel nacional. Esta es la red acelerográfica que tenemos como posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería, y como ustedes aprecian aquí, después vamos a verlo en un plano, hemos procurado tener contactos con universidades en el interior del país, universidades nacionales, tanto en San Cristóbal de Huamanga como San Antonio Abad
en el Cusco, la Universidad Privada Antenor Orrego, etcétera, todas ellas que se van a localizar en este pequeño plano. Estos son los instrumentos que tenemos instalados como posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil. Hay 2 instrumentos en color verde. Aprovecho que hay gente de Huancayo aquí porque nos falta instalar esta en la Universidad Nacional del Centro del Perú y esta otra con la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, ¿no? Pero la buena noticia es que estamos comprando 12 instrumentos más para ser instalados y reforzar nuestra red. Este es el tipo de casetas que tenemos instalados. Inclusive estas casetas vienen desde los años 90. Universidad Nacional del Santo, Universidad San Cristóbal de Huamanga, Universidad Nacional Antunes de Mayolo, en la zona arqueológica de Caral, en Supe tenemos, esta es la doctora Ruth Chadi, la directora de ese proyecto, en la estación de Unipetro en Talara, en el campo petrolero de la Universidad Nacional de Ingeniería, también la Universidad Nacional de Piura, aunque en este momento no está operativo, porque el campus de la Universidad Nacional de Piura estaba en el barrio de Castilla, en la margen izquierda del río Piura, que sufrió inundaciones y esperamos que dentro de poco pueda ser reflotado ese equipo. Por otro lado, el Colegio de Ingenieros del Perú tuvo la idea, y eso inició con el doctor Javier Piqué como decano del Consejo Departamental de Lima. Instalamos un equipo inicial en esa zona con el siguiente decano, el ingeniero Oscar Rafael, instalamos otro en Ica y después en Decanato Nacional del ingeniero Carlos Herrera Descalzi, que está aquí también felizmente asistiendo, pudimos instalar con acuerdo del Consejo de Congresos Departamentales otras estaciones adicionales e inclusive estamos en camino con 6 estaciones adicionales allí. Obviamente estamos instalando estos equipos, son 18 equipos, estamos instalando en locales del Colegio Nacional, del Colegio de Ingenieros del Perú, y todos estos locales nos están faltando. El decano de Ucayali está aquí presente, también el vicedecano de Loreto, así que esto es un llamado para que se apuren con la instalación de las casetas, porque el equipo está aquí nada menos que esperando. Esto nos indica entonces cuál sería la distribución de los equipos, otra vez en color naranja, en los que están ya operativos y que los vamos a poder ver en el segundo piso, que estamos inaugurando este centro, y estos otros que están por instalarse, aquí tenemos el de Loreto, el de Pucallpa, ya el Colegio de Ingenieros, el Consejo Departamental de Lima se ha comprometido en construir la caseta y Madre de Dios lo vamos a instalar el próximo jueves. Entonces, esto daría una idea. Acá están los equipos en el local del Colegio de Ingenieros del Perú, en Piura, en Arequipa, en Ica, aquí en el Consejo Nacional, y el equipo que tenemos aquí no es nuestro, sino es del CISMIT, justamente estamos trabajando de esa forma. Tacna, Cusco, Moquegua, Amazonas en Chachapoyas, que no ha tenido nunca ningún acelerógrafo, ahora tiene 2, uno en el local del Consejo Departamental de Amazonas y otro en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Combinando las dos redes en una sola, la llamamos red CIP-PUNI, vemos cómo estamos distribuyendo los equipos ya instalados. Vamos a ver después en la instalación cómo está llegando las señales, etcétera. Y estos otros están por instalarse, pero ya los tenemos en propiedad. Las empresas, como algunas represas, algunas compañías mineras, el mismo gasoducto, también ya están concientizados, tienen equipos, no tenemos acceso a los equipos, pero por lo menos existen esos instrumentos que ya están operativos también. Y de acuerdo a la ley reciente de la norma E030, las edificaciones de más de 10.000 metros cuadrados deben instalar acelerógrafos. Hay muchas nuevas edificaciones que tienen ya los instrumentos y lo que tenemos que hacer es buscar un medio de poder compartir esa información. Por cierto, la red tanto del CISMIT, que la hemos visto, como la red del Colegio de Ingenieros del Perú con la Universidad Nacional de Ingeniería, son redes abiertas. Todo puede acceder a obtener los parámetros como vamos a ilustrar más adelante.
Los equipos son RepTech y aquí estamos viendo los registros de 3 componentes, ¿no? Las 2 horizontales, la vertical, para 1, 2, 3 y 4 equipos que están llegando la señal respectivamente. Hemos establecido hemos programado con los talentosos estudiantes que tenemos en nuestra universidad. La Red Acelerográfica Perú es una página web en donde uno puede entrar ahí, saber qué instrumentos tenemos, ver los reportes que automáticamente se generan en función de la ubicación del evento sísmico y programas de cómputo adecuados con redes neuronales que pueden tomar la señal, procesar y preparar reportes como vamos a ilustrar. En esta vista estamos poniendo las distintas organizaciones con las que estamos trabajando, universidades nacionales, y también tenemos a INICTEL-UNI, que es una de las instituciones de nuestra universidad, y también el CETIC, que es el centro de las TICs de la Universidad de Ingeniería, y obviamente también con Unipetro SAC. Estos serían los instrumentos que en ese momento están haciéndonos llegar la señal, ¿no? Y estos serían en los últimos, desde el 2014, llamémosle así, estamos registrando cada uno de los eventos para los cuales se ha preparado ya un reporte. Entonces uno puede hacer un clic en esta página y bajar no solamente el reporte, sino también bajar el registro, porque ese es nuestro afán de que se pueda discutir aquel, ¿no? Eso es el tipo de reporte que se tiene y cómo es que se va bajando la señal. Y esta es una programación que se ha hecho a nivel local, ¿no? Hay programas de cómputo internacionales, empresas que fabrican esto, pero nosotros hemos tomado la opción de generar el propio programa. El Instituto Geofísico del Perú también tiene una red, no solamente de acelerógrafos, sino también de sismógrafos, y también ha enfatizado pues, el estudio del valle de los ríos Rímac, Chillón y Lurín, ¿no? Estas son las ubicaciones de los 45 acelerógrafos que actualmente tiene el instituto. Para señalar como historia, estos fueron los primeros equipos que nos llegaron al SISMIT. Son acelerógrafos tipo Rion, japoneses, analógicos. Hemos ya recuperado muchos de estos, hemos tratado de transformarlos y convertirlos de analógico a digital, todavía sin éxito, pero hay ahí un potencial de unos 15 a 20 instrumentos que podrían eventualmente utilizarse. Esta es otra generación de equipos Kinemetrics marca Edna. Los equipos del Sensico son todavía mejores, son Basalt. Allí, y este es el equipo RepTech, que es el que se ha escogido tanto para la red del CIP-UNI como también para la red del SISMIT reciente. Y aquí vienen los reportes acelerógrafos, ¿no? Si recordamos el sismo del 15 de agosto del 2007, ya el doctor Nicola Tarca ha hecho una pequeña descripción, no voy a ir en mayor detalle. Aquí estamos en Tambo de Mora, un sitio donde hubo licuación de suelos, y también esto de aquí es en la zona de Chincha. Este es el famoso Embassy y también las edificaciones en adobe. Hay que mencionar que en Pisco el SISMIT ha preparado un estudio de microzonificación sísmica antes del sismo y después del sismo, y se encontró pues que algunas de estas edificaciones estaban sobre material de relleno, lo cual contribuyó también a la generación de mayores daños, ¿no? Con ocasión de esta celebración de los 10 años recientes, han habido varios reportajes. Este es un diario de la República, este es El Comercio, que es otro de los diarios más importantes en el medio, y este es el detalle de las intensidades por un lado y de las magnitudes por el otro, ¿no? El USG se dijo que era MW de 8, el IGP de 7.9 como magnitud de ondas de momento sísmico y magnitud local. Isosistas se han hecho varias, inclusive algunos amigos de Chile, que Maximiliano Artroza vino como para ser especialistas en calcular de intensidades. Y aquí vemos también lo que el Instituto Geofísico hizo, los parámetros del sismo, que no voy a ir en mayor detalle.
lo que ya vieron en relación al USGS, no lo voy a repetir, la página web del IGP sobre esos detalles y las intensidades del Instituto Geofísico que ustedes podrían verla en la presentación. En términos de registros de acelerógrafos, hubieron dos lugares que se registraron, no en la zona epicentral de Pisco, sino en Ica, ¿no? Esta es la ciudad de Parcona, que está en la margen izquierda del río Ica, y este es el local de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, que tenía justamente un instrumento analógico, de esos, el tipo Rion. Nosotros no pudimos procesar el registro porque la conversión analógica a digital había tenido un colapso y se tuvo que enviar a Japón, y en Japón fue que se pudo procesar este evento. Por otro lado, en esa época, esos 4 registros fueron obtenidos en Lima por el SISMIT. Aquí también había un registro de la Pontificia Universidad Católica y otros más que vamos a ver más adelante. Lo cierto es que se pudo obtener con este sismo del 15 de agosto del 2007 una serie de registros acelerográficos. Por supuesto, en la zona epicentral tan solo 2, que llegaron a valores bastante altos, casi 0.5 G en el caso de Parcona y 0.38, llamémosle así, en el caso del instrumento del SISMIT en Ica, y todo el resto son registros que se obtuvieron en la zona de Lima, ¿no? Esto es lo que mencionaba el doctor Nicolás Tarque, ¿no? Que en realidad vinieron dos sismos juntos, y para eso se hicieron los procesamientos adecuados del cálculo de las velocidades de desplazamientos y espectro respectivo de respuesta. Este es el lugar donde se hizo el registro, y esta es la estación de Parcona del Instituto Geofísico del Perú. En cada una de las estaciones, en este caso y en el caso de los registros en Lima, se ha determinado la distribución de la velocidad de propagación de las ondas de corte para poder clasificar al suelo como lo clasifica nuestra norma o la norma del VC, si es suelo A, B, C, D, etcétera, para poder tener un registro adecuado del sismo. En la zona de Lima se tuvieron los registros tanto en el SISMIT como en el Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental de Lima, en la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina en el Callao, y también esto creo que fue en la casa del doctor Javier Piqué, ¿no? En la zona de La Molina. Para cada uno de esos lugares tenemos los datos de las velocidades de propagación de las ondas de corte, así como de cada una de las 28 registros a nivel nacional. Aquí tenemos las correlaciones de los valores promedio en los 30 primeros metros con la clase del sitio pertinente, y definitivamente hay diferencias. El suelo de Lima Central es bastante rígido, bastante duro, con promedios del orden de 600, 500 metros por segundo en los primeros 30 metros, mientras que en las zonas distintas a Lima, Callao, los valores son bastante menores. En la zona de Ica, tanto en Parcona como en San Luis Gonzaga, los valores eran menores de 400 metros por segundo. En ese sismo de hace 10 años también se pudieron registrar esos otros lugares. Como mencioné, la Universidad Católica, 3 acelerógrafos de Ceresis en la planta de la Tarjea y en los locales que tenía el Instituto Geofísico del Perú. Entonces, realmente tuvimos bastantes datos. Aquí estamos viendo como 13 registros de valores para hacer cálculos, a diferencia de los años anteriores. Ahora quiero mencionar el sismo de Pisco del 12 de agosto del 2017, o sea, 10 años después, ¿no? En este caso ya teníamos el epicentro está aquí, no fue un sismo muy grande, 4.7 magnitud local y MB 4.4, pero todas estas estaciones ya pudieron registrar los datos y nos dan un panorama mejor, ¿no? Están aquí las estaciones de posgrado del Colegio de Ingenieros y también los valores máximos de aceleraciones registradas, que no son muy altos, ¿no? Estos son bajos, pero
lo que sí nos dio la oportunidad es de ver que los equipos estaban trabajando. En esa época no teníamos el centro ahora de monitoreo que lo vamos a inaugurar dentro de un momento, en donde sí podemos ver y percatarnos que los equipos están operativos. Y de hecho siempre hay mal funcionamiento, disfuncionamiento, que llamar al colegio, al consejo departamental, decirle que algo está pasando con su IP o lo que fuera. Y también hay un ingenioso desarrollo de poder tener un equipo, se llama SICA, el sistema en donde uno puede acceder desde aquí y bajar la información acumulada en el instrumento, ¿no? Bueno, lo que generalmente se hace, que es el cálculo de espectro de respuesta, el cálculo del espectro de Fourier para cada uno de los registros. Esta es una estación mala. Esta estación está en un lugar donde está funcionando con un panel solar, porque no hay electricidad y está bastante bien, bastante operativo, no tenemos ningún problema. Entonces, ese sismo tenemos las aceleraciones, velocidad de desplazamientos. Esa es la estación de ICA, Colegio de Ingenieros del Perú, el C de Lima, la estación del Consejo Departamental de Huancavelica, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho. Ya la señal es bastante menor, por eso hay una cierta distorsión. Entonces, acá hay otro sismo, que es el sismo de Tinguiña, del 20 de agosto del 2017, en donde también se puede apreciar un sismo que tuvo una magnitud local de 5.3 según el IGP y 5.1 MB del USG. El sismo ocurrió acá y las estaciones que pudieron registrar el sismo, ¿no? Los datos de los emplazamientos, los datos de las aceleraciones, ya hay algo un poquito más, ¿no? 14.68 GALS. En realidad no hemos tenido un sismo fuerte desde que está esta red, fuerte, pero sí nos sirve, como digo, de darnos idea de que esto está en realidad operativo. Los máximos espectros de aceleración y los espectros de respuesta y los espectros de Fourier, que por supuesto requieren ser todavía mucho más evaluados. En estos 2 años nos hemos dedicado a instalar los equipos y a desarrollar todo este sistema de poder conseguir la información para nosotros. Este es el Colegio de Ingenieros, el Consejo Departamental de ICA, la estación Mala, la estación Consejo Departamental de Lima, Universidad San Cristóbal de Huamanga. También en este caso entra a funcionar Huánuco. Y por otro lado, para este mismo sismo sí se pudo conseguir a través de una publicación del SISMIT de la UNI, también los registros pertinentes, ¿no? Este es el registro de las aceleraciones, muchas de ellas concentradas en la zona de Lima, pero también el registro en ICA, ¿no? Entonces, de manera que tenemos una posible comparación de registros, y aquí estamos viendo las señales ya procesadas, ¿no? CENEPRED 1, Consejo Nacional del Consejo, el instrumento que tenemos aquí al costado, la Dirección de Hidrografía y Navegación en el Callao, el decanato de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, INICTEL UNI, que es otro de los equipos. Bueno, esta estación es del SISMIT, en realidad ahí han querido ponerle mi nombre, les agradezco mucho. Colegio Marianistas también en el Callao, la Federico Villarreal, la Universidad Ricardo Palma, es una universidad privada, la San Martín de Porres también, Cencico Lima, Cencico Ica, y bueno, como ustedes aprecian, tenemos toda la posibilidad de estar registrando esos sismos. Lo que puedo terminar, porque ya estamos en las conclusiones, es que hemos incrementado aquí grandemente el número de acelerógrafos en el país, ¿no? Tenemos 111 equipos instalados, sin embargo, estos se pueden convertir dentro de muy poco en el máximo número de equipos que tenemos, que es alrededor de 300. Esto es una realidad pues muy distinta cuando en los años 80 teníamos solamente 2 acelerógrafos. Hay otras redes, como he mencionado, el Instituto Geofísico del Perú, el SISMIT, CERESI, CENCICO, ¿no? Creo que esta información nos puede contribuir mucho a tener el conocimiento de las distintas respuestas del suelo. Por ejemplo, en la ciudad de Tacna, que es una ciudad muy pequeñita
justamente el 28 ha sido la fiesta, ¿no?, de Tacna. Hay ya 7 acelerógrafos en la ciudad, ¿no?, lo cual es bastante alto el número de acelerógrafos, y estamos instalando los acelerógrafos en lugares distintos porque ya se conoce la zonificación de la ciudad. Entonces hay equipos en la zona gravosa, hay equipos en la zona de suelo volcánico, y entonces eso va... Bueno, ya estamos viendo que hay una gran amplificación, pero por supuesto no ha habido oportunidad de presentar esos datos. También es importante mencionar que tenemos que conocer la naturaleza del suelo de las ciudades donde estamos instalando esos equipos, y para cada una de las estaciones realizamos la medición de la velocidad de propagación de las ondas de corte para tener pues un buen correlato y una buena aplicación. Creemos que estos equipos deben ser de acceso público, ese es nuestro convencimiento, tanto en el SISMIT como en el Colegio de Ingenieros, y ser usados por tanto los profesionales como los estudiantes de ingeniería aquí en nuestro país, particularmente en los cursos que estén relacionados a la ingeniería sismo resistente y a la ingeniería geotécnica sísmica, como la llamamos. Eso sería lo que quería presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. Por favor, le invitamos un momentito al centro del estrado para poder hacer entrega un presente y el certificado al doctor Nicolás Tarker, por favor. Permítame. Muchas gracias. Para cerrar nuestro ciclo de conferencias, bueno, hemos ya culminado la primera parte de nuestro programa y ahora pasaremos a la segunda parte. Y me gustaría explicarles un poquito el procedimiento con respecto a la inauguración del Centro de Monitoreo Sísmico CIP. Nuestro centro de monitoreo se encuentra ubicado en el segundo piso de este edificio, y justamente para el tema de protocolo y la inauguración por el corte de cinta, va a ser un poco limitado la cantidad de personas que van a acompañar al decano para el corte de cinta. Van a acompañarlos los señores decanos y los colaboradores del colegio. En este caso, va a ser transmitido toda la ceremonia, que el señor decano del corte de cinta y sus palabras, mientras él esté inaugurando en el segundo piso, nosotros vamos a poder verlo en el auditorio. Así que por favor les voy a pedir que nos acompañen. Señor decano, le ruego por favor nos acompañe para la ceremonia de inauguración. Les comento, por favor, a los que nos van a acompañar aquí en el auditorio, que luego del terminado el proceso del corte de cinta, vamos a pasar al brindis. Y de alguna manera, durante el brindis, se van a hacer visitas guiadas en grupos de 10 para que puedan subir también al centro de monitoreo y puedan conocerlo. Pero por lo pronto le pido que nos acompañen para poder verle en transmisión en vivo la ceremonia de inauguración. Solamente es un grupo de 10 o 15 que van a subir. Por favor, les ruego que nos acompañen el resto aquí en el auditorio porque no van a poder acceder todos a la sala. ¿Y en qué momento se transmite?
Por si acaso, las exposiciones de tanto del doctor Torque como la del doctor Alba van a estar disponibles a partir del día lunes en la página web. Justamente podemos apreciar ya el inicio de la ceremonia. Por favor, acompáñenos. ¿Sí? Gracias. Tiene que poner el micrófono. El ingeniero Ulloa no está, ¿no? Anda en la oficina aceleradora, y lo prende, sí. En la oficina aceleradora, uno nada más corriendo. El micrófono. Eso yo no lo diría. Uy, lo van a tapar ahí. Tiene que avisarle que va a tapar la cámara. Ahí está. ¿Me ves? No se está escuchando. Miguel, anda tú al toque. En un momento van a ver el audio. Parece que hay un pequeño inconvenientes. No sé si... Elías, dile, llámale y dile que no se escucha. Sube, ya, dile que no se escucha. No se escucha. No, me quería hablarles. Y el brindis, ¿dónde está? Todos los pueden obtener. Lo habían puesto.
Lamento mucho que no puedan escuchar el audio, pero igual, como les había invitado, ustedes durante el brindis, por favor, tenemos unas visitas guiadas por grupos de 10 para que los expertos, como la coordinadora de la red acelerográfica, les pueda explicar el procedimiento y todo el manejo del centro de monitoreo. Mil disculpas que no se pueda escuchar el audio en estos momentos. Escúchame, ni bien vean que está con el brindis, con la copa, apaga su luz, ¿ya? Para poder abrir las puertas. Ya. Abriendo esa acá. Sí, porque ahí van. Qué pena que no lo se supone que tienen que verlo, pero... ¿Y con qué se mueve? Si recién están subiendo con micrófonos. ¿Con qué nombre? El señor Ding llevó un micrófono, y ese de ahí lo llevó. Que los que están de alguna manera siguiéndonos por la web no van a poder ver nada. ¿Le he dicho que no se escucha nada? Está ahí en prensa, es que como le digo, esto es de prensa. Pero por eso Por eso que allá- pedí que coordinaran bien para que no haya ningún problema. Eso ya está en la oficina de prensa. Pero ya lo paralizaron. Avisa que por favor tengan listo el vino de honor. Como les comentaba hace un momentito, si me permiten su atención, con respecto a las exposiciones del día de hoy, estas van a ser colgadas en la página web. En el momento buscan en el buscador, ponen el nombre del evento y van a encontrar la publicidad, el afiche o la publicidad de este evento. En la parte inferior van a encontrar ustedes tanto las presentaciones como las fotos del día de hoy, para aquellos que deseen obtener los PDFs o los PPTs de los expositores. En unos momentitos vamos a acompañar al decano con el brindis. Por favor, les invito a que no se vayan, así que nos esperan un momentito más, por favor. Ya le dije. Ya le dije. ¿Cómo le comunicas a Elías que está parada la imagen? ¿Cómo sé que ya está? Anda, mira, pues todo. Sé que ya le va a subir el brillo para proceder acá. No se escucha nada. Que paralizó la imagen. Nada, no se escucha nada. Ya estábamos en ¿sabes? Estábamos igual, no se escucha nada. Anda, que se ya va a seguir el video, por favor. Sí. ¿Se va a usar el ecran, dice?
Dile que ya es. No, es que ya parece que se ha perdido la conexión. ¿No? Es que... No, ese salió. No. ¿Qué? Dime. Dime. Todos vamos a estar arriba. Hasta Alex y López. Que se va a dicho el plan, nada más. Dime que bajen ya, porque tengo que abrir la puerta. Ya se ha procedido ya a la bendición del Padre y ahora están en el proceso del brindis. En un momentito vamos a abrir las puertas de nuestro auditorio para poder también acompañarlos al brindis de la inauguración de este centro de monitoreo. Igualmente, este video de la inauguración va a ser subido a la página web para que también puedan igualmente compartirlas, en todo caso verlos, ¿sí? Bueno, estimados señores, le queremos agradecer su presencia esta noche. Igualmente a quienes nos han acompañado vía streaming o la página web a través de nuestro sistema Zoom. Y en estos momentos le vamos a invitar a un pequeño vino de honor para acompañar el brindis de la inauguración de nuestro centro de monitoreo. Muchas gracias por su presencia, por favor. Gracias. Pueden pasar, por favor. Y están invitados para que en grupo de 8 de 10 nos acompañen a la visita guiada de nuestro centro de monitoreo. Gracias. En la página web a partir del día lunes. www.cit.org.pe o Colegio de Ingenieros pone, exacto, y ahí va a encontrar la página web. Seguramente de las exposiciones también, si usted busca el nombre del evento, lo va a ubicar. Exacto. No se preocupe, pase por favor. A través de nuestra página web igual está toda la difusión de los eventos que estamos programando. ¿Sí? Gracias. Ok.
El chico le di así, prendidito. Dos, 4, 5, 6, 7, 8.